Amigos oyentes, ¿se han puesto a pensar alguna vez en medio de este mundo lleno de información qué es lo que realmente perdura? ¿Qué es lo que de verdad tiene importancia en nuestras vidas? Cero. Hoy nos vamos a sumergir en un texto antiguo, pero que sigue siendo increíblemente relevante en nuestros días. El capítulo 4 del libro de Oseas de la Biblia Reina Valera, 1960. Un libro poderoso. Prepárense para descubrir cómo esta profecía, escrita hace tantos años, puede iluminar nuestro presente de una manera que quizás nunca se imaginaron. Así es, nos encontramos con un pasaje escrito hace siglos en un contexto cultural muy distinto a nuestro, pero que a la vez nos habla de una verdad profunda sobre la condición humana Sí, y sobre nuestra relación con Dios. El profeta Oseas, con mucha valentía y claridad, confronta al pueblo de Israel por su alejamiento espiritual y moral, exactamente. y les advierte sobre las consecuencias de sus acciones. Nuestra misión hoy es comprender el mensaje de este capítulo, entender su contexto histórico y reflexionar sobre cómo puede impactar nuestra propia vida y nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. Y vamos a comenzar nuestro análisis justo al principio del capítulo, en los versículos del 1 al 3, Perfecto. donde encontramos una acusación directa, casi un juicio divino en contra de la nación. Escuchen con atención estas primeras líneas. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, que no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fuertes palabras. ¿Qué nos dice esta contienda, esta disputa que Dios inicia? ¿Qué significa para un pueblo, para una sociedad, el no tener verdad, misericordia, ni conocimiento de Dios? Mira, la palabra contienda es clave. No se trata simplemente de un desacuerdo. Es una confrontación seria. Dios está presentando una demanda contra su pueblo por haber roto la alianza. La falta de verdad destruye la confianza Claro. y corroe los cimientos de cualquier sociedad. Sin verdad, no puede haber relaciones sólidas ni justicia. Sin duda. La falta de misericordia, por otro lado, endurece el corazón. Genera un ciclo de dolor e injusticia que parece no tener fin. Y la ausencia del conocimiento de Dios no se trata solo de ignorancia. Es algo más profundo. Es vivir desconectados de los principios que dan sentido y propósito a la vida. Es como caminar a ciegas. Exacto. Y fíjate cómo estas carencias no se quedan ahí, sino que generan una serie de consecuencias terribles que se describen en los versículos 2 y 3. Sí. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen el homicidio sobre el homicidio. Qué terrible. Y la tierra misma sufre por esta decadencia moral. Por esta causa se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Una imagen desoladora. ¿No te parece impactante cómo la ética de un pueblo puede afectar el bienestar de todo lo que le rodea? Totalmente. La profecía nos muestra que nuestras acciones individuales y colectivas tienen un impacto mucho más allá de nosotros mismos. Afectan al medio ambiente, a la naturaleza. La corrupción moral no es algo privado. Es como una enfermedad que se propaga y contamina todo. Ahora bien, la atención se centra en un punto particularmente intrigante en los versículos 4 al 6. El colapso del liderazgo y la falta de guía. Hay una frase que llama mucho la atención. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Es curioso, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta situación en la que la corrección fraterna parece imposible? Bueno, parece que la autoridad moral y espiritual ha perdido toda credibilidad. Es como si nadie quisiera escuchar. Exacto. La gente se ha vuelto sorda a cualquier voz que intente corregir su conducta. ¿Por qué crees que sucede esto? Puede ser por un orgullo desmedido, por una cerrazón mental que no les permite reconocer sus errores. Se creen autosuficientes. Exacto. Y rechazan cualquier tipo de guía. Y las consecuencias anunciadas en el versículo 5 son realmente preocupantes. Y que harás tú, y que hará también contigo el profeta de noche, y destruiré a tu madre. Es una imagen poderosa, ¿verdad? ¿Qué simbolismo hay detrás de estas imágenes de caída y destrucción? Caer en el día podría representar la pérdida de rumbo, incluso en momentos de aparente prosperidad. Caer de noche, junto al profeta, sugiere que la oscuridad espiritual afecta incluso a aquellos que deberían ser guías. Y la destrucción de la madre. Es una metáfora de la destrucción de la nación misma. La pérdida de su identidad. Exacto. Pero llegamos al versículo 6, que parece ser el corazón del mensaje. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una frase contundente. Y como ya mencionamos, no se trata solo de conocimiento intelectual. Claro que no. Es algo mucho más profundo. Es el conocimiento de Dios, Exacto. de su voluntad, de sus caminos, de su ley. La ignorancia de Dios lleva a la destrucción. Y la profecía establece una relación directa.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de que no seas sacerdote para mí. Y olvidaré tus hijos, porque tú has olvidado la ley de tu Dios. Es como un espejo. Un reflejo de sus propias acciones. Se rechazan mutuamente. Pasemos ahora a los versículos 7 al 10, donde se nos muestra cómo se propaga el pecado. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son sus consecuencias? El versículo 7 nos presenta una relación inquietante. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Es decir, mientras más prosperaban, más se alejaban de Dios. ¿Cómo entendemos esta conexión entre la prosperidad y la tendencia al pecado? La prosperidad, en lugar de llevarlos a la gratitud, los llenó de arrogancia. Se olvidaron de Dios. Exactamente. Se confiaron en sus propias fuerzas y se rebelaron contra Dios. Y la imagen de los sacerdotes que comen del pecado de mi pueblo y a su iniquidad levantan su alma, en el versículo 8 es realmente impactante. Una imagen terrible. ¿Qué nos dice esto sobre la corrupción del liderazgo religioso? Que en lugar de guiar al pueblo hacia la justicia, se aprovechaban de sus debilidades. Se alimentaban de su pecado. ¡Qué triste! Su interés no era el bienestar del pueblo, sino su propio beneficio. El versículo 9 establece un principio de responsabilidad que abarca a todos. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. La responsabilidad es compartida. Tanto líderes como seguidores serán juzgados por sus acciones. Así es. Finalmente, el versículo 10 describe unas consecuencias paradójicas y muy tristes. Comerán y no se saciarán, fornicarán y no se multiplicarán, porque dejaron de atender a Jehová. La búsqueda de satisfacción fuera de Dios solo conduce al vacío. ¿Quién nos enseña esto sobre la inutilidad de buscar la felicidad al margen de una relación con Dios? Que el placer momentáneo, la búsqueda desenfrenada de los deseos carnales, no puede llenar el vacío del alma. Solo Dios puede saciar esa sed. Exacto. Llegamos ahora a los versículos 1 al 14, donde la profecía aborda el tema de la idolatría. Interesante. Se nos dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Es decir, los excesos nublan la razón. ¿Cómo entendemos esta conexión entre la embriaguez, literal y figurada, y la idolatría? Cuando nos dejamos llevar por las pasiones desordenadas, perdemos la capacidad de discernir. Nos volvemos vulnerables. Exacto. Y caemos en la trampa de los falsos dioses. Y la imagen que se presenta en el versículo 12 es casi absurda. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Buscar consejo en un pedazo de madera. ¿Qué nos dice esto sobre la desesperación y la ceguera espiritual del pueblo? Es el colmo del sinsentido. Han perdido la razón. Han abandonado al Dios vivo y verdadero por ídolos mudos e inútiles. También se mencionan los sacrificios en las cumbres de los montes, bajo la sombra de árboles frondosos, versículo 13, y se relaciona esto con la inmoralidad de sus hijas y nueras. La idolatría siempre va de la mano con la corrupción moral. ¿Verdad? Los cultos paganos estaban llenos de prácticas inmorales que se normalizaban en la sociedad. Y el versículo 14 nos presenta una afirmación compleja. No castigaré a vuestras hijas ni a vuestras nueras cuando forniquen, porque vosotros os apartáis con rameras y sacrificáis juntamente con mujeres rameras. Por tanto, el pueblo sin entendimiento será trastornado. Una situación terrible. Los padres habían perdido toda autoridad moral para reprender a sus hijos. Habían caído en la misma depravación. La falta de un liderazgo ético lleva a la decadencia de toda la sociedad. Es un círculo vicioso. Finalmente llegamos a los versículos 15 al 19, donde se lanza una advertencia a Judá. Sí. Y se describe la decadencia irreversible de Israel. A Judá se le dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová, Un llamado al arrepentimiento. que no siguieran el mismo camino de Israel. Exacto. Luego Israel es comparado con una novilla indómita en el versículo 16. Un animal terco e indomable. En el versículo 17 se pronuncia una sentencia. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Parece un punto de no retorno. ¿Crees que Dios se había cansado de intentar salvarlos? Su obstinación los llevó a un punto en el que la intervención divina parecía inútil. Se habían aferrado a sus ídolos. Y habían rechazado la verdad. Los versículos finales describen la consumación de su corrupción, porque su bebida se echó a perder. Entregados a la fornicación, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y serán avergonzados de sus sacrificios. Un final triste. ¿No te parece? Todo lo que una vez fue puro se corrompió. Y solo les queda la vergüenza. Amigo oyente, este capítulo 4 de Oseas nos deja con un mensaje fuerte y desafiante.
A pesar de haber sido escrito hace tanto tiempo, los temas que trata siguen vigentes. Totalmente de acuerdo. La verdad, la misericordia, el conocimiento de Dios, las consecuencias del pecado, la idolatría. Son temas que nos interpelan hoy. ¿No crees? Sin duda. Aunque el tono del pasaje es de juicio y advertencia, también podemos percibir la preocupación de Dios Claro, y su deseo de que su pueblo se arrepienta y vuelva a Él. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Amigo oyente, te invito a reflexionar. Así como Israel enfrentó una crisis moral y espiritual, nosotros también nos enfrentamos a decisiones que nos acercan o nos alejan de Dios. Es cierto. ¿Acaso la falta de verdad, de misericordia y de conocimiento de Dios no son problemas que vemos en nuestra sociedad hoy en día, Desgraciadamente, sí. incluso en nuestros propios corazones? Es una pregunta que debemos hacernos con sinceridad. Pero la historia no termina ahí. La Biblia nos muestra el amor incondicional de Dios y su deseo de redimirnos. En Jesús encontramos la respuesta Él vino a mostrarnos el camino, a revelarnos la verdad. y a darnos vida eterna Jesús es la fuente de misericordia, de perdón. y de esperanza. Amigo oyente, hoy te pregunto, ¿te has detenido a pensar en la inmensidad del amor de Dios manifestado en Jesucristo? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a la verdad que Él ofrece, a la misericordia que solo Él puede dar, a encontrar en Él el verdadero conocimiento que tu alma anhela?